Y gracias al Señor por la lluvia. ¿No le da usted gracias al Señor por la lluvia? A veces nos quejamos demasiado. Hace mucho sol, nos quejamos. Si llueve, ay, va a llover. Todas esas cosas, nos quejamos. Esta mañana quiero animarle que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 10. De la muerte a la vida. Y quiero que leamos allí, perdón, listo. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quisiera que aprendiera de memoria el versículo 8. No sé si ya se lo sabe. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. ¿Verdad? Y debiéramos aprendernos también el 9, pero por ahora eso. La carta a los Efesios es una obra maestra de la teología, donde Pablo revela la riqueza de la gracia de Dios en Cristo. En el capítulo 1, vaya por un momento al capítulo 1. Este sermón yo lo he titulado De la muerte a la vida. En el capítulo 1, usted mira en el versículo 3, esto es como una nota de alabanza al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo Dios entonces? Nos ha bendecido por medio del Señor Jesucristo. Ahora miren el versículo 4. Yo voy a nombrar algunas cosas que veo puntuales. Según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Desde cuándo? Antes. O sea, el Señor le escogió a usted desde antes de nosotros nacer, ¿verdad? Ahora dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención. Mire su Biblia, en quien tenemos redención. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dígalo. Perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría y en inteligencia. Y el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Muy bien. Así que en el capítulo 1, Pablo exalta bendiciones espirituales. Hemos sido elegidos en Cristo. No solo elegidos, hemos sido redimidos, comprados en Cristo. Y no solo eso, también en este capítulo dice que hemos sido adoptados como hijos suyos. Pero también dice que Él puso el sello de su Espíritu. El sello del Espíritu es la garantía de que pertenecemos al Señor. Un sello es una garantía. El sello en una copia fiel, en una notaría, tiene que ver con garantía de que sí es verdad ese documento. También yo siempre recuerdo a un tío que a los 14 años me puso a administrar era una venta de licores, una licorera. No era cantina, pero parece que todo lo que se vendía ahí sí iba para las cantinas y las discotecas. Y un día él encontró una botella de Old Par, un tipo de licor de corchada y sin sello, y él dijo, bueno, ¿y quién hizo eso? Y pensó, no que yo, pero que tal vez uno de los trabajadores había hecho eso. Una botella de esa sin sello ya perdió su garantía. Así que el capítulo 1, Pablo está exaltando las bendiciones espirituales en Cristo. Hemos sido adoptados, sellados. Y termina ese capítulo 1 con una oración para los creyentes. Y para que los creyentes comprendan del poder de Dios manifestado en la resurrección. Versículos 18 y 20. Y esta porción que hemos leído aplica esa verdad, donde Pablo va a mostrar cómo ese poder transformador obró en la vida de los creyentes. Los creyentes, bueno, ahora en Cristo, pero cuando no conocíamos a Cristo, ¿cuál era la condición en que estábamos? Espiritualmente, estábamos muertos, ¿verdad? Pero ahora en Cristo tenemos vida. Así que de muertos en pecado a vivos en Cristo. Y luego del versículo 11 en adelante, Pablo continúa mostrando cómo esa gracia no solo nos reconcilia con Dios, sino también entre nosotros, derribando muros de enemistad y creando un solo cuerpo. Dice que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ¿verdad? En otras palabras, somos ahora un solo cuerpo en Cristo. Ahora bien, el texto que nos convoca esta mañana aplica esa verdad, mostrando el poder de Dios. No quiero que olvide esto que voy a decir. La gracia de Dios nos rescata de la muerte espiritual y nos capacita para vivir en buenas obras. La gracia de Dios nos rescata de la muerte espiritual y nos capacita para vivir en buenas obras. Deténgase esta porción, yo la he dividido en dos partes. Del versículo 1 al 3 habla de la vida pasada. En otras palabras, estábamos muertos en pecado. Del 1 al 3. Pero del 4 al 10, del versículo 4 al 10 nos habla de una nueva vida por la gracia en Cristo. Entonces la primera parte, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla del versículo 1 al 3? De la vida pasada, ¿verdad? De la muerte en pecado. Y él empieza diciendo, y él dio vida a vosotros. O sea, nosotros somos el objeto que recibimos de parte de Dios. ¿Qué es lo que recibimos? Según el versículo 1, ¿qué es lo que se recibe? La vida.
¿verdad? Ahora creo que no, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, el ser humano que no está en Cristo continúa muerto en delitos y pecados. Pero Él está hablando de nuestra condición. Ahora aquí no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. ¿Y a qué hace referencia la muerte espiritual? A nuestra pérdida de relación con el Señor por causa del pecado. Eso es la muerte espiritual. Lógico que hay una muerte física que es para todo ser humano. Todo ser humano nacido de mujer, excepto Jesús. Pues ya yo creo que les he repetido eso varias veces. Excepto Jesús, todo ser humano es pecador. Entonces, en primer lugar, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso no es una debilidad, es una muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. ¿Qué más dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, miren por un momento lo que dice. Sigan leyendo del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, el estilo de vida que teníamos nosotros era un estilo de vida totalmente ajeno a la voluntad de Dios, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y de qué manera vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ayúdame con la nueva versión, no con la nueva traducción viviente. Escuchen una cosa. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición humana. Segundo, siguiendo el curso de este mundo, influenciados por las corrientes del mundo. Cuando ahí está hablando del mundo, no habla del mundo geográfico, está hablando del mundo sociológico, el mundo de las personas, influenciados por la corriente cultural contraria a Dios. Y Juan dice, en 1 de Juan 2, 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora usted dirá: pastor, pero yo vivo en el mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero nuestro corazón no debe estar puesto, nuestra mirada, en las cosas de este mundo. ¿Qué ofrece este mundo? Les pregunto a ustedes, ¿qué le ofrece este mundo a uno? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? ¿No sabes qué le ofrece? Perdición, muerte. ¿Qué le ofrece a este mundo? Placer. Placer, ofrece placer, ¿sí o no? Claro, ofrece placer, deleites, pasajeros. Ahora, en la nueva traducción viviente dice: todos vivíamos así. Colócalo bueno, déjalo ahí. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios. En otras palabras, la ira de Dios. Nosotros debimos recibirla, pero por la gracia de Dios, Dios nos ve a través de Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Eso es un privilegio para la vida del creyente.
Ahora dice, no os conforméis a este siglo, dice Romanos. El creyente debe vivir no de acuerdo al modelo, a la corriente, a la cultura del mundo. Ahora es difícil, estamos en medio del mundo, vivimos en medio de él, pero la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos sal para sazonar. Nosotros no nos podemos dejar permear de la cultura ni de los valores del mundo. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera esos valores van en contravía con lo que Dios enseña en su palabra. Entonces usted que conoce a Cristo y yo que conozco al Señor debemos vivir para agradar al Señor, porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dile eso al hermano que tienes a tu lado, hermano, tú eres ciudadano celestial, tú eres ciudadano del cielo. Ahora, constantemente tenemos luchas, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Ahora, de alguna manera, Satanás influye en la vida de las personas, pero Dios es todopoderoso. Y ¿sabe qué? Creo que el Señor tiene poder para liberar a la gente que está esclava del pecado constantemente. Conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo mismo, Cristo mismo. Cristo mismo es la verdad. Ahora dice en este pasaje de Efesios del 1 al 3 que la gente sin Cristo está muerta bajo el príncipe de las potestades del aire. Satanás usa a la gente como marioneta. Satanás le usa a la gente como marioneta. En otras palabras, Satanás tiene esclavizada a la gente sin Cristo. El enemigo ejerce dominio sobre los que no creen. No sé si usted ha visto a la gente hoy día, cómo vive la gente sin el Señor, una vida desordenada, una vida sin principios, una vida sin esperanza. Algunos dicen, es que yo tengo que aprovechar el momento, yo tengo que aprovechar la vida. Es verdad, sí, hay que aprovecharla en las buenas cosas, pero vivir para Dios. Entonces, Satanás tiene a la gente atrapada. El Dios de este siglo, dice Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la luz del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren la figura que está ahí, esa es una figura, como león rugiente, como león, no como tigre, como león rugiente. Ahora, ¿qué es lo que le llama la atención a un león? ¿La qué? La presa. La presa, ¿verdad? La presa. No sé si vieron en estos días en un zoológico que una señora estaba haciendo mantenimiento y pasándole la comida a los leones, o creo que eran leones, y entonces el león estaba a través de ella tenía un protector como un vidrio, y él rompió ese vidrio, y ustedes vieron eso, no lograron verlo. Se sintió atrapada, pero ese es un lugar donde tienen estos animales salvajes y todo es como con tecnología, y ella logró huir por un pasillo y pudo hundir un botón y se le abrió otra puerta. Parecía como de película, pero se vio atrapada. Satanás tiene a la gente atrapada en drogas, en inmoralidad. Satanás tiene a la gente atrapada en vicio. Satanás tiene a la gente atrapada porque él quiere desvirtuar el propósito de Dios en la vida de la gente. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. La gente está esclava de los deseos de la carne.
dominado por deseos y pasiones. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, enemistades. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, la condición humana sin Cristo es desesperanzada. El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. Así que en esta primera parte, ayúdenme a recordar, a hacer memoria. Dice que el hombre, la condición es que el hombre espiritual es que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Qué más dice esta porción de la Escritura? ¿En qué otra condición se encuentra? ¿Qué dice el texto? Esclavos, atrapados. ¿Qué más? Haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Bajo el príncipe de las potestades del aire, siguiendo el curso de este mundo. Hermano, no vivamos conforme a los deseos del mundo. Los deseos del mundo son atractivos, ¿verdad? Pero creo que debemos vivir con los ojos puestos en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, noten cómo empieza el versículo 4. Aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste. Del 4 al 10, esta es la segunda parte de este texto. Por gracia. Aquí habla de una nueva vida. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Subraye eso, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Subraye esa palabra gracia, subraye esa palabra misericordia, subraye esa palabra abundantes riquezas. Yo sé que la gracia de Dios tiene que ver con el don inmerecido. A mí me encanta la definición de que la gracia tiene que ver con recibir lo que no merecemos. La gracia tiene que ver con recibir lo que no merecemos. Pero la misericordia tiene que ver ¿con qué? Con no recibir lo que merecemos. Parece un trabalengua. La gracia tiene que ver, esta es una definición, no es mía. Es una definición teológica. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos, ¿verdad? ¿Qué merecemos? El justo juicio de Dios. ¿Qué merecemos? Condenación. ¿Qué merecemos? Estar separados eternamente de Dios. Eso merecemos. Pero Dios, dice el texto, rico en misericordia. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Salmo 103, versículo 8 dice, Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestra vida en estos días? La misericordia de Dios, dice la palabra también, que es nueva
cada día, cada mañana. Así que hoy estamos respirando misericordia de Dios. Cuando yo me levanto y contemplo la vida, contemplo las montañas, contemplo mi familia, le doy gracias a Dios. Le pregunto, ¿usted hoy le dio gracias a Dios porque le dio la vida, por estar aquí, por ser su hijo? Si no le ha dado gracias a Dios por ser su hijo, dígale: Señor, gracias porque me has dado la vida. Señor, gracias por tu misericordia. Nos dio vida en Cristo. La resurrección de Cristo es también nuestra resurrección. Espiritualmente nosotros estábamos muertos, pero sabe, Él no, por permanecer en Cristo, por estar en Cristo, nosotros también hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Y eso me anima a mí y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él. Colosenses 2. Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está, esa es una posición. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dígale a la hermanita que está ahí: tú eres nueva, tú eres nuevo en Cristo. Varón, tú eres nuevo. Tú. Hoy eso me anima, porque somos nueva criatura. Y una nueva criatura ha nacido de nuevo. Una nueva criatura ha sido tomada por el Señor. Una nueva criatura tiene que ver también con un nuevo estilo de vida. Con un nuevo estilo de vida. Así que nos dio vida en Cristo. Lo otro que dice allí es que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia, no es por lo que hagamos. Ahora, ¿hay que hacer buenas obras? Sí, el cristiano debe hacer buenas obras, pero las buenas obras que el cristiano hace vienen como consecuencia de haber creído en Cristo Jesús. Usted debe hacer buenas obras, yo también debo hacer buenas obras, ¿verdad? Obras de misericordia. Así que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Y dice en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Ahora, esta porción de Efesios también dice que somos hechura suya. Somos creados en Cristo para buenas obras que han sido preparadas de antemano. Así que yo quiero animarle, hermano. La gracia no solo nos salva. Sí, nos conformamos, ya soy salvo, pero la gracia, Dios nos salva porque Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Él transforma nuestra vida. ¿Y para qué nos transforma? Para darnos una misión. Él le trajo a usted hacia sí y a mí. Nos llevó a Él. Nos rescató con lazos de amor y de misericordia. Nosotros estábamos en delito y pecado, estábamos con nuestra mente entenebrecida, sin el conocimiento de Dios, pero oímos la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le convenció a usted y me convenció de que somos pecadores. Nosotros somos pecadores, pero Él nos convenció. Dios, por su amor, por su gracia, nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros primero. Esto debe darnos identidad. Somos pueblo de Dios, pero también cumplir una misión nos debe dar esperanza. La gracia nos rescata del vacío existencial. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Pero nos da identidad. Somos hechura de Dios, no producto al azar. Antes que te formases en el vientre, le dijo a Jeremías, te conocí. ¿No le parece eso hermoso del Señor? Y a mí me encanta el Salmo 139. Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Y no hay nada
que se le haya pasado por alto. En su libro fueron escritas todas aquellas cosas concernientes a usted y a mí. Es verdad, tenemos una identidad genética con nuestros padres, es verdad. Pero creo que nuestra mayor identidad es con el Dios de la gloria. Somos hijos de Dios. Debemos vivir para agradarle a Él. Andar como el Señor anduvo, en integridad, en santidad, en obediencia. Así que yo quiero animarles, hermano, a no despreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces parece que nada estuviera ocurriendo y vivimos de cualquier manera y hemos caído en una religiosidad. Vamos a la casa, a la iglesia y venimos y escuchamos sermones, pero la vida sigue igual. No podemos seguir igual. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que proclamen las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando yo tenía 10 años, quedé atrapado en un estanque. No estanco, de estanquillo. En un estanque. Me fui a mediodía a bañar escondido de mi mamá y solo. Y yo me tiraba y salía al otro lado. No era muy grande el estanque. Hacía días estaba enojado con un joven, un muchacho, Carlos. Me gustaría verlo algún día. Cuando yo voy a Montería trato de buscarlo y no encuentro razón. Yo había peleado con él. Estaba enojado con Carlos. Y me tiré, y parece que la última vez que me tiré así, había como algo que me impedía salir. Yo no lograba, era como un pedazo de madera. No había corriente. Y yo estaba atrapado ahí. Eran como las 12 del día. Cuando yo de pronto logro salir de lo que me impedía, veo a Carlos en la boca, en la orilla del estanque. ¿Quién le dijo que fuera? No sé. ¿Qué propósito tenía? Tampoco. Lógico que yo entiendo ahora que el Señor. Carlos no era ningún cristiano. Yo estaba enojado con él. Una de las primeras cosas que él hizo no fue decirme, reconcíliate conmigo y te salvo. No. Él buscó como un chamizo. Me lanzó como si fuera una cuerda. Yo me agarré de ese chamizo. Mirándolo a los ojos, me arrastró hasta el borde del estanque. Hermano, de repente él extendió su mano y me sacó del agua. Creo que esa es la imagen de la gracia de Dios. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. El Señor ha extendido su mano para salvarnos y Él dio su vida por nosotros. Él tiene los ojos puestos sobre su vida y sobre mi vida desde antes de nacer. No nos salvó nadando más fuerte, sino porque Dios nos rescató. Así es nuestra vida en Cristo, de la muerte a la vida, por pura gracia. Éramos muertos, ahora somos vivientes en Cristo. Incline su rostro. Dele gracias al Señor porque Él le salvó a usted y a mí. Yo le doy gracias al Señor por la vida de aquel joven Carlos. Padre, gracias por él donde esté, si aún vive. Pero te doy gracias por la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, yo quiero darte gracias por haber fijado tus ojos en mí, en mis hermanos. Y esta mañana dígale conmigo al Señor: Señor Jesús, no soy digno de tu gracia,
No soy digno, Señor, de tu misericordia. Pero esta mañana yo quiero, Señor, que me ayudes a valorar todo lo que hiciste por mí. Señor, que tú crezcas en mi vida, dile, y yo mengüe. Señor, bendice esta congregación, a mis hermanos. Y yo ruego, Señor, que fortalezcas a los hermanos que están débiles, cansados, desalentados, y algunos que ya no quieren volver más, indiferentes contigo o con cualquier hermano de la congregación. Padre, en esta mañana yo ruego que tú crezcas en nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Y ayúdanos como iglesia para que nosotros, Señor, podamos también ser usados por ti para rescatar a otros. Eso sí quiero que le digas conmigo al Señor: Señor, úsame como instrumento para que tú rescates a otro. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.